Bienvenido nuevamente a tu programa favorito, Zozobra Music Radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día. Señores, hay bobo. El Alfa está roncando, pero feo, pero feo, pero feo. Y no a un solo, prácticamente al género completo o a todo el que le tiene indiferencia con él. Aquí te traigo yo todo detallado hasta tal punto de que el Alfa muestra un cheque cobrado por parte de París de casi 2 millones de dólares. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando con el Alfa ahora. El Alfa parece que va a encender la vaina de nuevo. Porque vemos que el Alfa publicó lo que será el intro de su próxima canción, señores. Y ahí vemos que él prácticamente barrió con una UCI, con un peine banano, con tambor, a todo el mundo, con ese rafagazo. O sea, pero fue principalmente para los tigres que están en el nivel, que están cayendo atrás por entrar pues al mercado a nivel internacional, así como los del Alfa, porque hay que reconocer que el Alfa tiene un verdadero nivel, eso no es que dique. El Alfa tiene un auge en el mercado anglosajón como ningún latino lo tiene ahora mismo. Lo que el Alfa, J Balvin y Bad Bunny son los latinos niños lindos del mercado anglosajón norteamericano. Escuchen esto. Se abrió el camino para que todos puedan pasar, pero al querer entrar todos al mismo tiempo, se van a matar. ¿Te oyeron? El que abrió el camino, pero por querer entrar todos al mismo tiempo, se van a matar. Eso fue como un metamensaje del Alfa. Escúchenlo de nuevo. Se abrió el camino para que todos puedan pasar, pero al querer entrar todos al mismo tiempo, se van a matar. El que abrió el camino, pero por querer entrar todos al mismo tiempo, se van a matar. Como que dice, se van a joder. Según lo que yo entiendo, que el Alfa quería dicho con eso, es lo que quería dicho, muchachos. Yo le abrí el camino. Ustedes quieren entrar todos juntos, se van a joder. Tienen que organizarse y entrar uno a uno, no todos juntos. O sea, prácticamente, yo veo como un consejo, el Alfa de aquí, guiado, si usted se pone y usted lo pone desde el punto, hay dos puntos, si usted lo pone desde el punto de vista controversial, usted va a decir, está mandando fuego a todo el mundo, o a fulano, fulano a Roche, fulano y fulano, normal, o lo que quieran entrar. Y si usted lo ve desde el otro punto, usted dice, pero el Alfa lo que está es dándole un consejo a estos tigres parabólicamente. Él le está hablando en parábola. Recuerden que Jesús hablaba en parábola. Y al decirte una parábola, entonces tú comienzas a usar lo que tú tienes acá y comienzas a analizar y sacas las conclusiones. Por lo menos yo lo veo así. De que el Alfa aquí lo que le está dando un consejo parabólicamente a los muchachos. De que deben ser la vaina por turno, deben organizarse, que sí, que por querer entrar todos se van a joder. Así es que yo lo veo. Luego que él hizo eso, él publicó esto. Déjame buscarlo acá para poder leerlo mejor. Esto que él publicó. El Alfa, el jefe. Déjame ver, lo estoy buscando. Lo que él publicó. Ok, me voy por acá. Dice el Alfa, señores. Dice el Alfa. Por primera vez en la historia que se pega una payola sin salir el tema. Pasado de cotorra, el mago, el mejor, dice el Alfa. Acá, señores, vemos el día de hoy, luego de todo eso, él publicó este cheque. Cuando usted comienza a mirar el cheque, usted ve que la suma dice 1.693.972.93 millones de dólares. O sea, 1.000.000 casi 700.000 dólares que ese cheque, pero lo que me llamó la atención fue en el encabezado, lo que el Alfa le puso
a eso cuando él lo lanzó. Lo estoy buscando acá para leerlo mejor. Cuando él publicó esto, el mensaje que él mandó. Miren, ¿usted ve dónde está la imagen de los cerebros? Miren, donde puse la manita. Hay algo que no se ve muy bien, que hay que agrandarlo muy bien y tener una vista para ver. Dice, Dios me mandó al mundo con el cerebro para usarlo. Algunos lo mandan con talento para desperdiciarlo. Aquí vemos abajo el nombre del cheque, que dice, miren por acá, Manuel Herrera, Batista, el nombre de él, y vemos que él dice 6 paris. O sea que esto fue el depósito de 6 paris, o sea que le pagaron 6 actividades, 6 paris, o 6 de lo que él está haciendo en los Estados Unidos. Usted sabe que tiene un pool en los diferentes estados haciendo conciertos masivos. O sea, si usted calcula 1.700.000 dólares por 6 paris, estamos hablando que son así casi 300.000 dólares por pari. Imagino que el menudo restante sería por los impuestos, los 6.000 y pico de dólares, por la transferencia o algo. O sea, que es verdad. Con esto queda comprobado de que el Alfa cobra casi 300.000 dólares por evento. Wow, increíble, que Dios lo bendiga. ¿Cuánto fue la suma que entró solamente en ese chequecito? Pero ahora mismo le voy a tirar el cálculo para que ustedes más o menos entiendan. ¿Cuánto hizo ahí? 1 millón en dólares por 56.50 en RD. Estamos hablando que son 95 millones de dólares. De pesos, perdón, dominicanos. Solamente en ese chequecito. Cuando usted saca 95 millones de dólares, 95 dividido entre 6. O sea, que el Alfa está abusando. Está cobrando por pari 15.800.000. Para que tengan una idea. Eso vale, o sea, en pesos dominicanos, casi 16 millones, vale un concierto del Alfa, un pari del Alfa. Están viendo el nivel que está el chamaquito. De mi parte, que Dios lo siga bendiciendo. Porque al final, eso que él está haciendo, que algunos lo ven como fronteo, como arrogancia, eso lo hacen los americanos, eso lo hacen los boris. Normal, eso es parte del negocio. Él aprendió el negocio. Lo que pasa es que al dominicano no le gusta que otro le frontee. Hay muchos que se alegran. Los que se alegran como yo, lo ven como inspiración y motivación de que, wow, el Alfa está abriendo puertas y yo en mi lado me puedo buscar en el mañana X cantidad. O cualquier artista que yo tenga en mi sello puede buscarse esa cantidad en el mañana, porque el negocio sigue corriendo, no sigue trabajando. O usted que está viendo este video, que se meta artista, puede tener ese nivel. O un familiar suyo, que usted conozca, un amigo, puede tener ese nivel. Entonces, ¿qué quiero decir yo con eso? Vamos a alegrarnos mejor por las cosas buenas que está haciendo el Alfa, porque de verdad lo que está viendo esa puerta que muchos necesitaban. Y gracias primero a Dios, segundo al público, tercero al esfuerzo de él y al trabajo en conjunto de todo el género, porque cada cual aportó, hoy en día se ha logrado lo que antes era un sueño. Te voy a dejar ahora el video completo de el Alfa que tuvo ayer explotando un par de miles y mandando un par de pullas en par de videos. Te lo voy a dejar ahora para que lo veas un poquito largo. Y luego que tú veas ese video de los fronteros del Alfa, pues tú vienes y me das a saber aquí en la caja de los comentarios tu opinión referente a todo esto que está pasando con el Alfa, el jefe. Aquí debajo me lo dejas saber en la caja de los comentarios. Y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que nunca, pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande. ¿Entiendes lo que te quiero? Ahora venía tú. ¿Entiendes lo que te quiero? No, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Quién es que está llamando? Interrumpiendo un video. Déjame ver. Valdi. Thank you, love. Comando, nos fuimos en compra.
Yo nunca me he puesto unos cambios. Lo primero que me puse Oh, Dios. fue el domingo. Sí. ¿Cuánta hay de esa? De esa nada más había 50. Nos queda una hora mismo. A 12 12 en el mundo. en Estados Unidos. Ok, let me see. Entonces los zapatos. A ver lo dorado, mi vida. Los zapatos están bordados, hechos a mano. Gracias. Y se demoran 250 horas en hacer cada uno. 250 horas en hacer cada una. 250 horas en hacer cada uno. Mira el plateado que chévere. O sea que ahí estamos viendo 500 horas. 500 horas, exactamente. Es perfecto. Gracias. Y no había nada que... Let me see, please. Thank you. Aquí está, sale. Yes. Está cómodo, ¿no? This okay. I like it this. Está fluyendo hoy. Ay, por mi madre. Sencillo 3, 4 y medio. Let me see. That one. Please. Open. Yeah. Let me see. Wow. Fuego. Pero falla. Se ve. Pero eso Con los zapatos amarillos que tenemos ahí. impermeable. Déjame verlo los zapatos, por favor, mi jefe. Look. Ahí están. Kobe. El homenaje al hombre. La Mamba, LA. Yeah, look at this. Look at this, my outfit. Y no había nada que... Let me see, please. Thank you. Aquí está, sale. Yes. Está cómodo, ¿no? This okay. I like it this. Está fluyendo hoy. Ay, por mi madre. Sencillo 3, 4 y medio. Let me see. That one. Please. Open. Yeah. Let me see. Wow. Fuego. Pero falla. Se ve. Pero eso Con los zapatos amarillos que tenemos ahí. impermeable. Déjame verlo los zapatos, por favor, mi jefe. Look. Ahí están. Kobe. El homenaje al hombre. La Mamba, LA. Yeah, look at this. Look at this, my outfit. Nigga, Alfa is back, son Ruby los back. Lo parto y lo culo me llega por primer pack. El sonido de la voz en los ojos suena crack. Ustedes Todo lo que es del Nike, yo no sé si tú has visto la foto, pero el Nike Louis Vuitton, esa colaboración, Yeah. nosotros lo vamos a tener. Okay. God damn it. Sí, porque si no, no van a poder recargar. No han cerrado esperando por nosotros. Love you, mi dama. Yes, we do. ¿Todo esto me lo preparaste? Love you. God damn. Yes. Y
Y a ti que me sigue, yo te invito que luego de ver este video, vayas ahora mismo al canal del Coyote 63 y disfrute de este éxito titulado Gánster de Mentira, el control de Nueva York. Ahora mismo apoya lo bueno, apoya Coyote 63.